El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7 de la mañana con 6 minutos. Gracias por la sintonía, gracias por compartir, gracias por discrepar. Es parte justamente de la libertad de expresión. Pero a todos les agradezco por estar en sintonía de este espacio de noticias, también de escucharnos. Nos retroalimentamos con varios de sus comentarios sobre los temas que justamente forman parte de nuestra agenda de comentarios, de noticias y de entrevistas. Muy bien. Hay un tema que desde los últimos 2 meses del año anterior ya generó polémica a partir de la renuncia de uno de los integrantes del Consejo de la Judicatura. El pasado 14 de enero, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designó a Elsie Celi Loaiza como vocal del Consejo de la Judicatura en reemplazo de Aurelio Moreno, quien renunció al cargo meses atrás. Alrededor de esta designación, decía la nota que publicó Diario El Universo, pesó una medida cautelar presentada por el presidente de la República, quien exigía que se designe en ese cargo a uno de los nominados en una terna que entregó al Consejo de Participación Ciudadana, que estaba integrado por Javier Muñoz Intriago, Solanda Goya Esquelal y Fausto Segovia Salcedo. Ello porque Celi Loaiza era vocal suplente designada por la Asamblea Nacional, pero que finalmente fue designada por el Pleno del Consejo minutos antes de la medianoche del 13 de enero en una sesión virtual. Sobre este tema no se ha quedado, digamos, en el aire. Hay una polémica, hay una denuncia sobre una irregularidad que la vamos a conocer justamente con quien encabeza ese llamado de atención y esa denuncia. Nos referimos a la economista Karina Ponce. Ella es consejera suplente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Nos acompaña ahora mismo. ¿Cómo le va? Bienvenida. Buenos días. Muy buenos días, un cordial saludo a todos los radioescuchas y muy buenos días en cabina. Bueno, efectivamente lo que comenta Fabricio es un tema que vale la pena aprovecharlo y compartirle al país qué es lo que está ocurriendo con esta importante designación que en el sector justicia es uno de los sectores más importantes para el país porque se determina ahí el acceso a la justicia, la independencia judicial y por supuesto respetar la institucionalidad como corresponde. Correcto. Ahora, antes de que empiece con la exposición, solamente voy a saludar ya a Santo Domingo. Estamos también enlazados con Majestad Televisión. Buenos días a los televidentes de Santo Domingo de los Áchilas, ya enlazados con nuestro espacio a primera hora desde la capital de la República. Estamos también con nuestras frecuencias en señal de radio en Pichincha, Esmeraldas y Manabí. Estamos en la internet por www.radiomajestad.com. Estamos en Facebook Live a través de las fanpages de Majestad Radio y de Primera Plana. En esta entrevista con la economista Karina Ponce. A ver, ¿por qué usted cuestiona, economista Karina Ponce, esta designación de la nueva vocal del Consejo de la Judicatura? Porque es una decisión inconstitucional e ilegítima. El Consejo de la Judicatura se conforma a raíz, y tal lo cual establece la Constitución de la República, por 5 orígenes, ¿no? Que son el Ejecutivo, Asamblea Nacional, Defensoría Pública, Corte Nacional de Justicia y Fiscalía General del Estado. Por tanto, vale la pena mencionar que una vez que fueron designados por el Consejo Transitorio y posesionados en la Asamblea Nacional, que incluso en la Asamblea Nacional fueron posesionados entre principal y suplente de cada función del Estado, en eso, quien asumió en primera oportunidad fue la señora Patricia Schettini. Ella renunció y como consecuencia su suplente Jorge Moreno Llanes asumió y se principalizó. Ahora, esa vacante ha quedado libre, por tanto, le corresponde la función ejecutiva, sea de este gobierno o del que venga, sea hoy o mañana, la forma en cual la designen de manera correcta, le corresponde la función ejecutiva, porque de caso contrario, la señora Elsie Celi, que es suplente de la Asamblea Nacional, está ocupando, en este caso, le están principalizando cuando a ellos no les corresponde principalizar, sino designar a través de un proceso público con veeduría ciudadana al principal y suplente.
suplente. ¿Qué vamos a tener como resultado de esto? 2 vocales que van a ir por la Asamblea Nacional. Vamos a tener como resultado que a la Asamblea se queda sin suplente y el Ejecutivo se queda sin suplente. Yo decía, ¿qué pasa si el señor Fausto Murillo, que es el principal de la Asamblea Nacional, se va de vacaciones 15 días? ¿Qué van a hacer ahí para otra vez principalizar al suplente de Fausto Murillo cuando ya no va a estar ahí sino en la del Ejecutivo? Por tanto, esa designación de manera inconstitucional e ilegítima ha traído como consecuencia que me interpongan una denuncia penal por el hecho de expresar mis puntos de vista respecto a esta decisión tan trascendental para el país. A ver, pero ¿cuál es el argumento? Usted nos dice, contra usted están iniciando una acción penal. Efectivamente. ¿Quién? El coordinador de asesoría jurídica del Consejo de Participación Ciudadana, el señor Freddy Viejo, inició una acción penal en mi contra por el delito de calumnia. Él en su escrito no ha especificado cuál es la calumnia a la cual él aduce, pero eso tiene que ver como consecuencia de una entrevista que brinde días posteriores a la designación que realizaron, y que yo cuestiono también esa designación porque ha sido express, ha sido una designación que se realizó exactamente a medianoche, justo un día antes que la Asamblea Nacional discuta si le quitaba o no las atribuciones de designación de autoridades al Consejo de Participación Ciudadana. Y yo cuestiono esto porque en 2 años no han sido capaces de designar al defensor público a través de un proceso tal cual lo establece la Constitución y la norma. No han sido capaces tampoco de designar al superintendente de ordenamiento territorial. Por tanto, sí me sorprende la forma a través de la cual, de manera express, comparando con estos tiempos, se ha hecho esa designación. Y lo más grave es que inclusive importantes juristas y constitucionalistas han mencionado que sobre la ilegalidad ocurrida. Por tanto, yo hago la pregunta pública: ¿será que el coordinador de asesoría jurídica también les va a comenzar a enjuiciar a quienes también se han pronunciado respecto a aquello? Y por supuesto, mencionar que podemos caer en el posible y graso error que después, con la incorporación de la señora El Ciceli, las resoluciones que saque el Consejo de la Judicatura sean nulas y por ende otra vez vamos a vivir como país la debilidad en las instituciones, el irrespeto a la norma, y eso es muy grave para una institución tan importante como la justicia. A ver, pero en este momento el Ejecutivo no tiene representante en el Consejo de la Judicatura, ¿o sí? No tiene y no tendrá, porque el gobierno que venga tampoco va a tener. Por tanto, en ese sentido, inclusive puede ser un tema que vale la pena ponerlo en análisis. El siguiente gobierno que venga va a pelear su terna en el Ejecutivo, o sea, eso es indiscutible, sea este o el siguiente. Y también vale la pena que la Asamblea Nacional se pronuncie, siendo integrada por 137 legisladores que representan una pluralidad democrática de la sociedad, que pronuncie si están de acuerdo en tener 2 representantes en el Consejo de la Judicatura. A ver, en este momento, ¿cómo está compuesto el Consejo de la Judicatura? Tenemos a la presidenta, que ella es presidenta porque es la delegada de la función judicial, ¿verdad? Efectivamente. Ok, tenemos función judicial. Hay Defensoría Pública, está ahí. Está también la Fiscalía General del Estado y la Asamblea Nacional. Hoy por hoy el Consejo de la Judicatura está sesionando con 4, es decir, falta el representante de la función del Ejecutivo. Y con la designación que hizo el Consejo de Participación Ciudadana, habría 2 representantes de la Asamblea Nacional. Habría dos de la Asamblea y ninguno del Ejecutivo. Ninguno del Ejecutivo. Pero ¿cuál es el argumento para que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social haya optado por designar a una representante de la Asamblea y no a un representante del Ejecutivo como corresponde por norma jurídica? Lo que están haciendo es a través de un informe que fue presentado por el señor Freddy Viejo, que induce al error, que inclusive una consejera, Ivette Estupiñán, de manera muy frontal también lo mencionó en la reunión del Pleno, que no está correcta esa designación, como lo mencionó también el señor Ulloa. Por tanto, en ese sentido, lo que ellos están haciendo es tomar un orden de prelación, cuando aquí no cabe un orden de prelación. ¿Qué órgano
órganos colegiados si cabe un órgano de pluración, el mismo Consejo de Participación Ciudadana, quien los suplentes que están en orden de votación van asumiendo su principalización en el eventual caso de la ausencia temporal o definitiva de un principal. Pero en este caso, si se ve la resolución del Consejo de Participación Ciudadana transitorio, dejó estableciendo cuál es el principal y suplente para cada función del Estado, y la misma Asamblea Nacional el día de la posesión posesionó en ese mismo orden. Por tanto, aquí debe verse que lo que se va a hacer es un parche con la designación de la señora Cicely, porque el Ejecutivo va a quedarse sin suplente. ¿Qué pasa si la señora Cicely vuelve a renunciar? Vamos a estar en ese problema. Por tanto, el irrespeto a la institucionalidad es lo que atenta aún más a que tengamos instituciones débiles, y ese es el motivo por el cual yo he manifestado mis puntos de vista de manera abierta para que el país comprenda qué es lo que está en disputa. A ver, yo entiendo que justamente porque hay vertientes que se establece en la normativa jurídica ecuatoriana, hay vertientes para la designación de los postulantes. Cada función del Estado envía una terna, cada institución envía una terna. Sobre esa terna, el Consejo de Participación Ciudadana hace un proceso de selección con impugnación ciudadana, etcétera, pero con base en los integrantes de esa terna, en los 3 integrantes de esa terna, porque no es un concurso abierto donde cualquier persona puede participar. Así funciona, ¿verdad? Efectivamente, en ese proceso público a través del cual tendrán que calificar en función al mismo reglamento que dejó el transitorio, tampoco se pueden inventar otras cosas. Por tanto, de acuerdo a la calificación que se haga, saldrá de ahí el delegado principal y suplente, es decir, de esa misma selección. Y como va a tener también veeduría ciudadana, la veeduría ciudadana dirá: este participante sí cumple, este no cumple, este le falta estos determinados requisitos, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, es ahí donde el Consejo de Participación Ciudadana debe estar. ¿Qué es lo que hemos tenido al final del día con esto? Demoras y demoras y demoras con esta designación que, como yo he insistido en muchos otros espacios, la va a disputar el gobierno que venga. En su momento será cuestionada ya en el Consejo de la Judicatura por la nulidad que tengan estas resoluciones. Entonces, sí le hace mucho daño al país quita y saca de las instituciones a las autoridades que por un punto de vista se las quiere incorporar, pero de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a la ley, no corresponde. El presidente de la República interpuso un recurso jurídico el año anterior. ¿Qué pasó con esa acción? En efecto, tengo conocimiento que el Ejecutivo presentó una medida cautelar en vista que, a pesar que ya estaba esa terna enviada, el Consejo de Participación Ciudadana hizo caso omiso a aquello y continuaba el camino para hacer la designación de la señora Cicely. Ahora, la jueza, en lo que aceptó esa medida cautelar, el Consejo de Participación Ciudadana debía formular una consulta al Procurador General del Estado, en donde de hecho la formuló. Sin embargo, los términos a través de los cuales se la formula no es clara, es ambigua. Tanto así que el Procurador General del Estado responde a esa comunicación manifestando que por favor formulen de manera más clara aquello para que él pueda emitir los criterios correspondientes a la designación que tiene que ver. Sin embargo, aún con eso se ha ratificado aún la designación de la señora Cicely, pero más allá de eso, Fabricio, lo que yo quisiera mandar el mensaje a la ciudadanía es cómo hacemos perder el tiempo a las instituciones. Es lamentable que las instituciones del Estado, a raíz de los recortes que han tenido, siguen estando aún más apretadas en personal, en recursos, en las actividades burocráticas, administrativas que deben realizar, y ponemos a someter en consulta cosas tan claras, cosas tan que ya están muy definidas en la Constitución de la República para sustentar hechos que se han querido
ir dejando de lado a lo largo de las discusiones que han tenido en el Pleno. De hecho, una de las consejeras, como yo había dicho, presentó un contrainforme contra el coordinador jurídico en donde manifestaba los correctos puntos de vista para poder aplicar la Constitución en esta designación. Por tanto, sí es lamentable que el país no pueda tener claridad institucional respecto a sus autoridades y sobre todo cuando se trata de espacios tan importantes como la justicia. Correcto. ¿Usted va a interponer algún tipo de acción tanto sobre la designación de la nueva vocal de la Judicatura cuanto sobre esta denuncia que han presentado en contra suya por calumnia, economista Karina Ponce? Ya lo he hecho en el ámbito administrativo para solicitar que el Consejo de Participación Ciudadana reconsidere tal designación por los problemas futuros que esta va a traer y por supuesto por lo que merece una institución como esta, la claridad, la transparencia y el respeto a la institucionalidad y a la norma, y también para que el coordinador de asesoría jurídica no haga cargo del puesto de confianza que le ha dado la autoridad nominadora, en este caso la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, y se ha destituido del Consejo para que nos defendamos entre iguales a los tribunales, porque finalmente si el intento ha sido silenciar la voz, no han conseguido ningún efecto favorable para aquello. Al contrario, no tomaré ninguna acción de bajar los brazos, sino seguir hablando esto frontalmente, y lo anticipo, cuando hagan la designación para el defensor público también estaré incomodando, cuando hagan la designación para el superintendente de ordenamiento territorial también lo haré. Por tanto, más bien invito a la ciudadanía a que nos involucremos más en este tipo de espacios y por supuesto respecto a esta infundamentada acción penal que ha seguido en mi contra, decirle al señor y por supuesto a la ciudadanía que como es una acción maliciosa y temeraria, yo tomaré las acciones correspondientes en mi defensa. Correcto. Economista Karina Ponce, gracias por el tiempo y por la gentileza. Que tenga buen día. Igualmente, saludos. Muy amable. Karina Ponce, quien es consejera suplente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con sus argumentos para cuestionar la designación de la nueva vocal del Consejo de la Judicatura, explicando que de esta manera el Ejecutivo, la función ejecutiva, que por norma jurídica debe tener un representante en el Consejo de la Judicatura, ya no lo tendría. La Asamblea Nacional tendría 2, nos ha dicho, y esto es materia justamente de esta polémica con la decisión que ha sido adoptada justamente por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Por cierto, y no es un dato menor, ¿no?, lo que decía nuestra invitada, en el sentido de que el actual consejo, así como el transitorio, tienen tareas pendientes. No hay superintendente de ordenamiento territorial, cargo que no sabemos cuál es la orientación de ese cargo, no sabemos para qué sirve, pero es un tiempo bastante largo que no tenemos superintendente de ordenamiento territorial. El Consejo Transitorio había evaluado y destituido a Fernando Cordero Cueva, que era superintendente de ordenamiento territorial, y no lo ha reemplazado a través de la vía de un proceso como manda justamente la normativa jurídica. No tenemos defensor público titular. El concurso que había iniciado el Consejo Transitorio no logró concluir. Tenemos esta polémica respecto de la judicatura, tenemos la polémica sobre el candado que puso el Consejo Transitorio respecto del contralor subrogante, que se va a quedar en el cargo varios años más. O sea, es lo que pasa justamente en este país en donde la institucionalidad evidentemente es muy discutible. 7:23 en A Primera Hora por Majestad Radio y Majestad Televisión.